Primera de Reyes, capítulo 12, versículo número 25 en adelante. Hay algo que me llamó la atención allí porque tiene que ver con lo que hemos venido tratando y sobre todo leyendo algunos argumentos que se pretenden exponer. Hoy me enviaba un hermano de la congregación, el hermano Dubán, un video muy interesante acerca de esta temática que estamos tratando, y una frase de allí de ese video me llamó la atención. Decía que contra hechos no hay argumentos, y eso es verdad. Obviamente usted puede argumentar lo que quiera, pero cuando alguien le demuestra con hechos, no se puede pelear. Yo puedo, por ejemplo, haber visto, voy a poner un caso extremo, que mataron a alguien, y aunque yo vi que lo mataron, no tengo pruebas de que lo hicieron, y hay otro al lado mío que aunque también vio, pero él dice no, porque hay gente que aunque ve, se hacen lo de la vista gorda y dice no, yo no he visto nada, pero resulta que hay una cámara ahí al frente, y esa cámara es la que realmente demostrará los hechos. Y lamentablemente hay mucha gente que aunque argumente, aunque diga, no tiene nada de malo, nada que ver, pero de verdad los hechos son irrefutables. Así que mis amados, cuando alguien quiera debatir, es mejor demostrar con hechos que con argumentos. Así que vamos a Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 20 en adelante, que nos habla sobre el pecado de ¿quién? De Jeroboam. Este fue el primer rey de Israel. Cuando hablo de Israel me refiero a Israel del norte, al reino del norte, cuando ya se dividen. Recuerde que los primeros tres reyes, ¿quiénes fueron? Saúl, segundo, David, y tercero, Salomón. Y luego viene una ruptura, y el primer rey de la parte norte, que se llama el reino de Israel, se llamó Jeroboam, y el sur, Judá, tenía otro, y ahí se ve una división del reino. Al principio era todo Israel uno solo, luego a Israel del norte. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Lo que vamos a leer, y eso será el final de esta enseñanza. Dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, diga, en su corazón. Ese es un razonamiento. Dice: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Este es el reino del sur, capital Jerusalén. Dice: y habiendo tenido consejo, escuche eso, hizo el rey, ¿qué cosa? Eso es, diga, ídolos, 2 becerros de oro. Pero mire con qué propósito lo hacían. No era para que dejen de adorar a Jehová, sino para que ellos crean que esos 2 becerros representaban a Jehová. Eso es lo que él pretendía. Dice: y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Y puso, en otras palabras, él copia el mismo modelo de Aarón, que también hizo el becerro de oro. Y puso uno en Betel, diga, la casa de Dios. Esto es tremendo, diga, la casa de Dios. Hay gente que ha metido su imagen de aquel ídolo hasta en Betel, en los lugares que se llaman el templo o la casa de Dios. Pero no solo eso, sino que el otro, ¿dónde? En Dan. Dan significa juez, juicio. Y me llama la atención, dice: y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Luego dice: hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Diga, se inventó sus propios sacerdotes y su propio culto. Eso es tremendo. Luego dice: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. Escuche eso, puso su propia fiesta, puso su día, puso su mes. Y luego dice algo impactante:
a los 15 días del mes. Es decir, diga, puso día, puso mes, para celebrar, según él, al Señor. Pero miren lo que dice allí: conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Hizo copiar y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Note usted el énfasis en la palabra él de aquí en adelante. Dice que él había fabricado. Versículo 33, lean todos con alta fuerza y vean el énfasis en la palabra él. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Tomen asiento diciendo aleluya. Ya sabemos el tema que estamos tratando con la ayuda del Señor. Estamos hablando sobre ¿qué? Alguien que me ayude con el título allá. ¿Qué? Díganlo con todo amor y fuerza. Ok, bueno. Dicho esto, habíamos mencionado ya 5 de 7 asuntos que tienen que ver con lo que le hemos llamado las pruebas irrefutables del sincretismo descarado de la Navidad. O dicho de otra manera, las 7 grandes mentiras de la Navidad. Y entre ellas habíamos mencionado el asunto de la fecha del nacimiento de Jesús, cómo esto vino como resultado de una mezcolanza, de un revoltijo impresionante entre Babilonia, entre Roma, aún asuntos de Grecia, greco-romanos finalmente, y católicos, y finalmente dio como resultado lo que hoy algunos le llaman la fecha del nacimiento de Jesús. Se explicó varias maneras, al menos 5, de cómo entender que nada tiene que ver con la fecha. También hablamos un poco sobre el uso indebido de figuras representativas como imágenes llamadas nacimiento, pesebre o Belén, y el origen de esa tradición. También hablamos sobre los famosos 3, le titulamos así, 3 reyes magos, que ni eran llamados reyes necesariamente, ni eran 3 tampoco, ni eran hechiceros. Como vamos a ver en esta ocasión, la palabra magos, aunque en griego, dependiendo del contexto, se puede ver como sabios, como astrónomos. Hay algunos que también la ven como astrólogos o como brujos o hechiceros. Entonces dice, en Jesús siempre había algo místico, siempre había algo extraño, y atraía aún a los brujos de el oriente, los atraía, dicen ellos, algo por supuesto totalmente aberrante y contrario a la verdad. Por otro lado, dijimos que estos personajes, que no eran 3, trajeron presentes, incienso, mirra y oro, pero entre las muchas pruebas, y quiero hacer hincapié en esto, de que ellos ni siquiera llegaron a la época del nacimiento de Jesús, sino que la Biblia muestra, según Lucas, que Jesús fue presentado ante el Señor bajo la costumbre levítica a la edad de 8 días de haber nacido. Diga, 8 días después. Y la ley levítica muestra que la gente humilde, la gente que no tenía muchas facultades económicas, traía normalmente tórtolas o palominos, que era lo máximo que ellos podían traer, y que demostraba no solo seguir las normas, sino que era su estado o su estatus económico en el que ellos estaban. Y la prueba de que para aquel entonces aquellos hombres no habían traído todavía la abundancia de oro, ni de mirra, ni de incienso, es que 8 días después de Jesús nacido, ellos traen una ofrenda humilde, una ofrenda de acuerdo a su capacidad. No obstante, años después, ya cuando la amenaza se da, en aquella época en que llegan ellos, por lo menos casi 2 años después, se da una amenaza de parte de Herodes de matar a todos los niños menores de 2 años, y la Biblia muestra cómo Dios preparó todo, porque a través de esos presentes que trajeron, esta familia humilde pudo sostenerse en un país tan lejano como lo era Egipto, y extranjero. Ahora,
También hablamos acerca del origen tanto de la figura como de la tradición en sí del famoso Papá Nacimiento o Papá Noel, que en realidad eso es lo que significa Noel. También hablamos en quinto lugar, y ahí terminamos un poco acerca de lo que es el denominado árbol de Navidad, y aquí hicimos énfasis en algo, y es que es algo que no podemos hacernos los de la vista gorda ni tratar de menoscabar los argumentos, porque obviamente ante los hechos no se puede, literalmente no se puede controvertir, pero hay gente que aún con los hechos controvierte mucho más con los argumentos. Pero una de las cosas llamativas es que este famoso árbol de Navidad es, diga conmigo, escuche bien, es uno de los ídolos más antiguos de toda la historia humana, comenzando desde la época de Nimrod en adelante. Estamos hablando desde la época de Babilonia, desde los babilónicos ya comienza el antiguo Babel, el origen del Babel antiguo. Desde aquella época comienza el uso del árbol, que en diferentes culturas ha tomado diferentes nombres, llámese yule, llámese árbol de pino, el árbol piramidal, etcétera, como le llamen, pero es solamente eso, una figura de una deidad. En la Biblia se habla de dioses y de algunos dioses, de algunas diosas incluso, que tenían que ver con árboles, y esa figura del árbol sigue vigente, incluso sigue más vigente que nunca alrededor del mundo, teniendo en cuenta que no en todo el mundo celebran Navidad, empezando por los judíos. Ellos no celebran Navidad, empezando porque ellos ni siquiera creen en Jesús. A ellos no les importa la Navidad. Ellos celebran Hanukkah, que es otro asunto para ellos, pero nada tiene que ver con Navidad. Son cosas muy diferentes. No obstante, el famoso árbol de Navidad en los países donde tiene influencia el catolicismo y todas las iglesias que han salido y que no se han desligado de las costumbres del catolicismo, siguen metiendo la figura de aquel ídolo en sus lugares. Algunos argumentan diciendo: definitivamente yo no estoy poniendo árbol para adorarlo, ni estoy diciendo que él es un Dios, ni que él es mi Dios, ni que yo me le arrodillo. Obviamente sería una locura si alguien se atreviera, supuestamente conociendo la Biblia, a hacerlo. Pero es el mismo ejemplo que les ponía de que si usted dice, por ejemplo, yo no creo en nada que tenga que ver con el budismo, ni tampoco me importa ni creo nada que tenga que ver con el hinduismo, pero resulta que uno va a visitarlo y usted tiene ahí en su casa de adorno a Shiva, a Vishnu, a la Trimurti del hinduismo, o tiene por ahí metido a Buda, el gordito, negrito y barrigoncito, el muñequito. Alguien dice: yo no lo estoy adorando, pero entonces ¿para qué tener algo que representa un ídolo totalmente pagano en otra cultura? No tiene sentido. Diga conmigo: no tiene sentido. Así que, como no tiene sentido, tampoco tiene sentido, aparte que nada tiene que ver con el nacimiento de Jesús, un árbol lleno de tantas mezcolanzas y revoltijos. Es un salpicón en realidad de una cantidad de culturas raras, y eso ya lo habíamos explicado. Hoy me corresponde mencionarle brevemente, lo mejor que pueda, en cuanto a brevedad, dos cosas más. Hay algo que se llama ¿cuál es una de las mayores costumbres en esta época navideña? Aparte del árbol, luces, pesebre y todo eso, ¿alguien me podría decir cuál será otra de las costumbres más fuertes en esta época? Los regalos. Eso es una de las costumbres más fuertes, y vamos a ver de dónde parte, no solamente bíblicamente, que empezando solo por ahí ya es una tergiversación absoluta, sino de dónde parte históricamente. Y no me voy a detener mucho en eso, solamente voy a hacer aclaración de un detalle. Los sabios de Oriente, aquellos hombres que trajeron incienso, mirra y oro, no le llevaron regalos a Jesús. Digan: no eran regalos. Escuche, ¿qué era lo que ellos hacían? Yo alguna vez hablaba sobre un mensaje titulado La Casa de la Revelación,
indicando toda la revelación que se dio en la casa de Belén, la primera casa donde Jesús estuvo cuando era un pequeñito. Y allí se desataron muchas revelaciones, porque oro, incienso, mirra, habla de deidad. Oro habla de su humanidad, habla de su proceso, habla de la cruz, habla de todo lo que él iba a sufrir, habla de todo el proceso, habla de todas las áreas de Jesús, es decir, tiene una revelación. Pero lo que ellos le llevaron, además de eso, es, diga, presentes. En la connotación del tiempo bíblico hay una diferencia entre enviar regalos y dar presentes. Los regalos son simplemente obsequios que se dan a alguien por alguna u otra causa, pero los presentes son actos simbólicos altamente representativos, y sobre todo de quién a quién se lo daban. Note que la pregunta de los sabios cuando andaban buscando a Jesús, ¿cuál era la pregunta? ¿Dónde está Jesús, aquel, cómo le llamaban? El rey. Diga, el rey de los judíos que ha nacido. Esa era su pregunta. Ellos andaban preguntando, incluso algunos dicen que la primera pregunta en el Nuevo Testamento es el hombre buscando a Dios, y la primera pregunta en el Antiguo Testamento es Dios buscando al hombre. ¿Dónde estás tú?, le dice Dios a Adán, pero en el Nuevo Testamento es ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido en el Nuevo Testamento? Algo que me llama la atención es que ellos preguntan por un rey. ¿Para cuántos Jesús es el rey? Ahora, no solo ellos entendieron eso, sino que le llevaron presentes, y en la cultura y en el contexto bíblico, llevar un presente no era un regalo, sino un acto simbólico, y en este caso representaba un acto de adoración y de rendición a un rey. Porque aunque miraron, dice el texto que era un niño que estaba allí envuelto en pañales, era un niño pequeño, incluso cuando ya llegaron ellos no era un niño bebé, pequeñito, recién nacido, ya tenía por lo menos 2 años, casi 2 años, era un niño, pero era un niño pequeño, y aunque ellos veían un niño pequeño, ellos tenían una revelación de que él no era un simple niño pequeño, sino que era el Mashiach, el Melech, el Rey, el ungido, el Dios todopoderoso manifestado allí, en ese cuerpo, en ese niño. Por eso le llevaron presentes. Y aquí entonces algunos dicen, ¿por qué dar regalos en Navidad? Pues porque eso fue lo que hicieron. No, primero, ellos no se dieron presentes entre ellos. No fue que, no eran 3, ya lo hemos explicado, pero no fue que unos dijeron, bueno, aquí te traje presentes, oro, y el otro se lo dio y se llevaron ellos mismos. No, sino que todo se lo dejaron ahí para Jesús. Diga, presentes. Y esos presentes eran un acto de adoración. Nosotros, cuando entregamos un regalo a alguien por un obsequio, no estamos adorando a esa persona para nada, nada tiene que ver con adoración. Así que esa costumbre, aunque algunos tratan de agarrarla de ahí, no tiene su asidero, no tiene cómo agarrarse allí. Es como querer agarrarse de un vidrio, no se puede. ¿Cómo puedo tratar de cuadrar de que los sabios llevaron presentes, y que entonces, como ellos llevaron, entonces nosotros también démonos regalos? Nada tiene que ver con eso. Dígale que está a su lado, nada tiene que ver. Así que dígale, no estés esperando el amigo secreto. Aquí en la iglesia séptima, de una vez les informo, no se jugará al amigo secreto. Ni ahora ni nunca. Que Dios nos guarde de eso. Ahora, voy a hacer una aclaración, porque alguna vez quiero hacer un foro sobre este tema de muchas preguntas que llegan. Pero más que enseñar, yo quisiera hacer un foro más adelante, en alguna ocasión que Dios nos dé la vida, porque una de las preguntas es, bueno, ustedes los que hablan en contra de Navidad y que esto y que tanta cosa, ustedes tienen doble moral. ¿Por qué uno les dice? ¿Y por qué dicen ustedes eso? Algunos me han dicho, bueno, si ustedes no están de acuerdo con Navidad, entonces la gente de sus iglesias que trabaja en una empresa o en alguna, o tiene que rendir cuentas, bueno, tiene alguna empresa donde ganan un sueldo, algo por el estilo, entonces empezando dicen no deberían recibir la prima de Navidad o asuntos por el estilo. Pero si usted va a analizarlo a fondo, eso es un asunto legal, y a ellos les están dando no un regalo en sí, sino algo por su trabajo.
Es decir, ni siquiera es un regalo, es algo bien merecido y es algo que está estipulado legalmente, no es un asunto. Así que si a usted le dan la prima navideña, eso nada tiene que ver, porque hay gente que dice, no, pues entonces no puedo, no, nada tiene que ver. Es diferente, o sea, es algo que es como tratar de comparar la chicha con la limonada, no se puede, definitivamente no tiene lógica. Yo sé que hay gente que en algún lugar va a escuchar y dirá, ¿qué será chicha? En Colombia, ¿qué es chicha? Para otros países es como el jugo de maíz. Bueno, en cada país tendrán alguna connotación diferente. Ahora, por otro lado, algo importante, y voy a pasar rápido aquí, es porque en la antigüedad en Roma se realizaban fiestas a mediados de diciembre en honor al dios griego llamado Saturno. De ahí viene lo que se llama las Saturnalias, que son esto es lo curioso, Saturnalia, que era en honor a Saturno, que es el mismo Cronos para los griegos, que en cada cultura tenían el mismo dios, solo que le cambiaban el nombre, pero era el mismo. Así como Tamus para los babilónicos tenía Eros, Hércules, Baco, Júpiter. Hoy en día algunos le llaman niño Jesús al mismo, es exactamente el mismo, la misma, incluso la misma figura. Pero lo curioso es que en esta cultura las famosas Saturnalias son de alguna manera mimetizada y sincretizada una herencia entre el catolicismo romano, por eso se llama católico, apostólico y romano, porque tiene una mezcolanza impresionante que ni siquiera en su nombre se han podido desligar de eso. Y entre el catolicismo romano, una de las cosas que metió el catolicismo a muchos que hoy también se llaman cristianos, que critican a veces al catolicismo por la idolatría, por muchos asuntos como el purgatorio, etcétera, pero se han copiado de la fiesta, una de las fiestas más fuertes que el catolicismo romano copió de la Saturnalia, la convirtió en la famosa Navidad actual, y muchos hoy la siguen celebrando. Ahora, al final de esta fiesta, dice la historia que los niños recibían obsequios de las personas mayores. Y esto se practicaba de una manera tan común que cobró fuerza cuando la iglesia romana, que se refiere a la católica, comenzó a venerar al sacerdote Nicolás de Bari, que es de donde el que ya habíamos hablado, referente a uno de los que tiene que ver con el famoso origen del que hoy es papá, llamado Papá Nacimiento. Antes de esto, los niños italianos, escuche, entre comillas, porque eso como fue una mezcla de culturas, por eso es sincretismo absoluto, recibían entre comillas regalos de parte de una hada llamada Befana. Es decir, en las diferentes culturas, siempre para temporada de invierno, para meses de diciembre, siempre ha existido la idea de que llámese hada, llámese demonio, llámese como se llame, en este caso Befana, o para otros Nicolás de Bari, de que siempre le regalen algo a los niños para esta temporada. Y entonces algunos dijeron, bueno, es que Befana es un hada, es un demonio, y representa un demonio, entonces vamos a cambiar ese asunto, y a la larga no pudieron cambiarlo y dejaron una idea de otro demonio más mezclado como el famoso dios de la Navidad, al que se le llama el Papá Noel hoy en día. Ahora, aunque obviamente Papá Noel no existe, pero lo que representa, ya lo explicamos en la vez anterior, es la mezcla no solo de Nicolás de Bari, sino de Odín y de los demonios duendes que supuestamente representaban en otra cultura, y todo eso lo metieron como en una licuadora y dio como resultado el asunto actual. Ahora, una cosa que me llamó la atención es que en Sudamérica, a ese mismo día que antes se le llamaba el tiempo de la celebración a Befana en Italia, llamada la abuela rusa, en Rusia le llamaban babushka, se le llama el Día de los Reyes Magos, y también siempre haciendo alusión a que ellos traen regalos. Dicen que, aunque no trajeron regalos, sino, presentes. Dicen que ese día del nacimiento de Jesús, aquí viene un detalle delicado, los brujos, esa es la tradición de ellos, dicen que fueron a adorarle. Es decir, que esos sabios que menciona la Biblia en realidad eran brujos de alto calibre y que fueron a adorar al Señor, pero según esa leyenda, la única que no asistió fue Befana, y ella quedó castigada. Decían, ella fue la única que se negó a hacerlo.
en los pueblos vascos los regalos los traía un gigante llamado Olentzero. La tradición enseña que todos estos tenían ayudantes que eran duendes de barba blanca, botas altas y gorro blanco. Diga el que está a su lado, ¿casualidad? No. Todo indica realmente, al unir tanta historia, tantas culturas, que la actual Navidad no es más que un sincretismo pagano donde se sigue practicando la costumbre de dar regalos que viene de culturas muy diversas y muy antiguas, pero que todas tienen su origen en Babilonia. En Babilonia. Ahora, los regalos en Navidad se remontan a la vieja Europa durante el invierno y comienzo del año nuevo, donde era obligatorio ofrecer obsequios ante los reyes y dioses e intercambiar obsequios con sus seres queridos para poder recibir de los dioses prosperidad en el año nuevo. Ahora, de ahí es que también viene la idea de que a finales de noviembre, diciembre y enero, que son todos los meses de invierno, tanto en enero, el 6 de enero, la costumbre del Día de los Reyes Magos, que tiene que ver con regalos, en Navidad regalos, durante diciembre regalos, siempre están pensando en ese asunto, y también la idea de declarar prosperidad en el año nuevo. Hay gente que dice feliz Navidad y próspero año nuevo. Nosotros como cristianos, más que desear un próspero año nuevo, deseamos que cada uno reciba a Cristo en cada día de su vida. No es solo un próspero año nuevo como un simple deseo, sino que anhelamos que Cristo sea el Señor de todos los días de nuestra vida. Y si nosotros lo tenemos a Él como Señor y seguimos su palabra, Josué dice que habrá una fórmula de éxito, todo saldrá bien, aún los problemas, aún lo malo va a ayudarle para bien, pero no solo con un simple deseo tradicionalista. Ahora, hacia mediados del siglo VIII antes de Cristo, en los tiempos de fundación de Roma, un personaje llamado Rómulo, ahí es la famosa historia de Rómulo y Remo, que se dice que fueron criados por una loba. Ellos, dice que en esa misma cultura tenían la costumbre de dar buenos deseos el primer día del año mediante ramas de un bosque dedicado a la diosa Strenia. Y aquí me llama la atención que un personaje llamado Tatio, gobernante de Roma, promulgó que este gesto se convirtiera en una costumbre. Es decir, en muchos países era por ley obligatorio dar regalos en los meses y en la temporada de los festivales de invierno que tienen que ver con la temporada navideña. Ahora, para el siglo VI antes de Cristo, aclaro aquí, la temporada navideña ahora, pero en esa época todas las fiestas de fin de año para diferentes culturas. Para el siglo VI antes de Cristo, los familiares se visitaban entre sí el 1 de enero, se intercambiaban ramas de árboles para desearse un año próspero. Luego se cambió esas ramas de árboles a monedas de bronce. La cultura dice que daban después lámparas, nueces, a figuras secas de miel para traer buenos augurios y prosperidad. Y con el pasar de los años, los regalos fueron modificándose de ramas a vino, telas, frutos secos, monedas de plata, oro, joyas, velas, y la finalidad de ellos siempre era evocar prosperidad y abundancia. Por eso es que hay mucha gente que todavía, aún en el cristianismo, vienen con esas mentalidades raras así, de que si el 24 no estrena, que si el 31 no estrena, que se va a quedar todo el año así. No, hermano, la bendición y la prosperidad no depende de una tradición que no tiene sentido, como esa, de que hay gente que dice: para nosotros tener un año próspero hay que pasar de las 12 de la noche con la ropa nueva. Como si de esa manera dicen que para estar estrenando todo el año. Porque vive la gente, lastimosamente, que no quiere creer a la verdad de Dios, le cree a cualquier patraña y a cualquier mentira del diablo. Y viven convencidos de eso. Así que, hermano, aquí usted y yo, por la gracia de Dios, cuando usted Dios le dé, usted estrene, pero no que no sea que por Navidad, que por diciembre, que por 1 de enero, 24, nada que ver con eso. Yo veo aquí más de un hermano que tiene la bendición de Dios y pueden estrenar cuando Dios les da, pero no por tradicionalismo. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia entonces voy a hacer esta pregunta puntual?
Porque ¿en qué parte de la Biblia dice que el 24 de diciembre es Nochebuena? Dígalo conmigo, en ninguna parte. ¿Y de dónde salió esa costumbre? Pues la iglesia romana trasladó esa tradición de todo el asunto de dar regalos al 24 de diciembre, llamada así la Nochebuena. Es como los preparativos para el supuesto nacimiento de Jesús. Ahora, así que mis amados, esta es otra costumbre que no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico ni apostólico en realidad. La séptima cosa, diga, la cena navideña. Yo sé que ahora sí le va a pegar duro a más de uno, porque la cena navideña. Ahora, voy a aclarar varias cosas de entrada. Número uno, cabe aclarar que no es pecado comer siempre y cuando se haga decentemente. ¿A cuánto le gusta el pavo? Los postres, la natilla, los buñuelos, bueno, todo lo que tenga que ver con comida, ¿no? Pero el punto es, y sí, dicen que es verdad, que los cristianos no comen, no beben, no bailan, pero comen como ninguno. Comen como ninguno. Y aquí hay prueba de ello. Todos somos buenos comedores, buenos comelones. Pero que no caigamos en lo que voy a advertir ahora. La pregunta es, ¿de dónde salió la tradición de que hay que practicar la cena del 24, la cena navideña o en cualquier momento en que la practiquen? La historia dice que en Roma, la última semana del año, había una fiesta pagana que iba, y no es casualidad, iba exactamente del 24 al 31 de diciembre y estaba dedicada al nacimiento del nuevo sol, la famosa fiesta del Natalis Solis Invictus. Y allí, en esa fecha, se celebraba siempre cenas y la abundancia de la cosecha, que era una mezcla de dos fiestas para ellos, la Brumalia y la Saturnalia. En la Edad Media, los papas romanos cristianizaron una tradición pagana. Cristianizar es una forma de decir sincretizaron, solo que tratan de hacerla ver como sonar como bonita, pero en realidad es mezclar lo profano con lo que supuestamente era santo, porque no había por ningún lado algo santo ahí, pero lo trataron de cristianizar y cristianizaron una costumbre pagana de la cultura celta llamada el Yule. Y el Yule era una fiesta, diga fiesta. Era una fiesta que empezaba en la última semana de diciembre. Consistía en quemar el tronco del árbol de Yule de enormes dimensiones en honor al nacimiento del nuevo sol el 25 de diciembre. Y simultáneamente el arte de cocinar adquiría un gran protagonismo, incentivando así dos cosas, diga, la gula y la glotonería. Hay gente que dice que está haciendo, ¿cómo se llama eso? Dieta para adelgazar, y en diciembre se disparan a comer todo lo que no han comido durante tanto tiempo. Se les daña su dieta. Y lo impresionante aquí en este caso, voy a ponerle este ejemplo porque una pregunta que me hacían alguna vez es: pastor, bueno, ustedes que tanto que hablan, que la Navidad y todo eso, si una persona viene, un vecino suyo, y le dice, como ya ha pasado conmigo, varios vecinos nos conocen, ellos saben que nosotros no tenemos nada de eso, pero tenemos una buena relación, y yo sé que hay vecinos de la cuadra que escuchan también los mensajes. Dios les bendiga de paso. Lo que quiero decirles es que ellos muchas veces llegan por ahí un 23, 22 o un 24 y golpean la puerta y le dicen a uno: feliz Navidad, vecino, y le traen una natilla. ¿Usted cree que yo le voy a decir, hijo del diablo, cómo? No, yo no voy a hacer una locura de esa. Yo le digo, que Dios le bendiga, gracias, porque yo sé que ella no me quiere maldecir, aunque no entiende lo que está pasando. Le digo, muchas gracias, tomo el alimento. La Biblia dice que por la oración los alimentos son santificados. Ahora, eso no significa, voy a explicar esto, eso no significa que cuando nosotros lo hagamos a conciencia, tratando de participar, entonces yo voy a orar y ya esto no, porque una cosa es cuando alguien se lo trae. Yo personalmente como natilla siempre que puedo porque me gusta la natilla. De paso les informo, me gusta mucho la natilla. Pero
pero como cada vez que tengo la oportunidad, en cualquier época del año me gusta mucho. Y dicho eso, hay algunos que no entienden que cuando participan de cena, nosotros cenamos todo el año, participamos todo el tiempo, tenemos compartir reuniones con los hermanos, usted en su propia casa, con su propia familia, pero algunos ya lo hacen y le agregan un aditamento a esto, y es por temporada navideña. Lo hacen como un asunto de tradición. Se dice que en estas temporadas, y no es nada diferente para esta época, la gula, la glotonería, es decir, comer en abundancia, comer en exceso, algunos hasta trasbocar, son personas que abusan de este asunto, y en esta época se celebran fiestas durante una semana entera. En la época del origen de esto, se celebraba fiestas durante una semana entera con abundantes comilonas y bebidas. Nada diferente a lo que pasa hoy en día. Hay gente que comienzan con la comida y terminan después con la parranda, y luego terminan con la discordia y la gran división y la pelea y los pleitos y todo el asunto. Voy a decir, por tiempo no voy a leerlo, pero hay dos escrituras que usted después las va a anotar. En Proverbios 23, 1 al 8, y en Proverbios 23, 19 al 21, solo el capítulo 23 de Proverbios es interesante, nos habla de que el asunto de la gula, el asunto de la glotonería, el asunto de las parrandas, de la ociosidad, es condenado por Dios. Vaya y búsquelo, Proverbios 23, 1 al 8 y 19 al 21. Posteriormente, la iglesia romana, o sea católica, sustituyó esta práctica con dos grandes cenas de Navidad y Año Nuevo. Por su parte, la Biblia prohíbe la gula y la ociosidad. ¿Quién impuso la práctica de la cena de Navidad? Diga, la iglesia católica romana. Y algunos de ustedes Dios los sacó de allá. Así que, ¿qué hace un cristiano practicando lo que ya Dios lo había liberado? Les pasa lo de los Gálatas, vuelven a las esclavitudes. Así que comer, que quede claro, no está mal, no es pecado comer. Tampoco usted va a condenar a las personas que le traen, como en mi caso los vecinos, que le dan un detalle, algo, porque ellos cocinan o preparan. Ya el problema es ser partícipe directo de ese tipo de prácticas. Ahora, entonces, dicho todo esto, voy a mencionar algunas conclusiones generales y voy a hacer hincapié, porque alguien dirá, bueno, y el texto que usted leyó al principio, aunque ya expliqué algo, pero allí hay una verdad demasiado poderosa. ¿Por qué razón entonces, como cristianos, no celebramos la llamada Navidad? Ni el 25 de diciembre, ni en ninguna fecha, ni siquiera en la fecha teológicamente correcta, en tabernáculos, Sukkot, cabañas, ni siquiera en esa fecha. Bueno, por varias razones. La principal, porque un ser eterno no cumple años. Jesucristo ya resucitó. Y la pregunta es, ¿qué sentido tiene contarle los años a alguien que ni los cumple? A alguien que es eterno en esencia. Hay una pregunta que alguien hizo, no pude encontrar el nombre de quien hizo ese artículo, pero él decía una pregunta interesante. Él decía, ¿cuántos años cumple el, entre comillas, niño Jesús en este año en el que estamos viviendo? ¿Cuántos cumpliría el niño? Un niño de más de 2000 y pico de años. ¿Alguien lo sabe? Dice, ¿acaso se quedó siempre niño? Obviamente, todo el mundo lo recuerda como niño, pero el plan de Dios es que no se lo recuerde como el niño en pañales todo el tiempo, sino como el Rey de Reyes, Señor de Señores, al que se le obedece, se le sujeta, se le adora, no solo para estar haciendo parranda. Y alguien me decía algo, alguien ponía un comentario por ahí y decía, pero no, ustedes lo que quieren es como provocar, herir a la gente. No, este mensaje lo dije principalmente, no es ni siquiera para los no creyentes, sino para la gente que dice conocer y ser creyente, pero que usan púlpitos aún cristianos para defender el paganismo de estas temporadas. Porque una cosa es hablarle obviamente a una persona
nueva, una persona neófita o una persona que por ignorancia lo hace, a que una persona que le pasa lo de muchos que se hacen los de la vista gorda con el asunto. Ahora, en segundo lugar, esta fecha tampoco la celebramos porque es de carácter comercial y no espiritual. Ya les había aconsejado, no ande comprando ropa en diciembre porque le tumban, porque le cobran el triple, el doble de lo que realmente vale. Hay gente que es más inteligente y va por allá en enero y compran su ropa a veces a mitad de precio. Pero hay gente que andan desesperados por tratar de aparentar lo que no se debe. En lugar de llenarse las iglesias, otra razón curiosa, y aquí es donde, por eso quise leer lo que les acabo de leer, porque algunos dicen, ustedes, y note esto, es curioso, pero dice, generalmente, aunque doy gracias a Dios que en la iglesia séptima ya van varios años que no ha ocurrido eso, pero generalmente en la mayoría de iglesias que predican contra la Navidad, en la temporada de diciembre es donde las asistencias bajan más, porque hay 11 vecinos, pero gracias a Dios llevan varios años en esta congregación que la iglesia, así sea diciembre, sea enero, sea carnavales, sigue firme, porque la gente sabe a quién sigue. El mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero algunos dicen esto, y es cierto, en algunos lugares pasa, dicen, en lugar de llenarse las iglesias, en muchos lugares del mundo se vacían en la temporada navideña, porque los cristianos, entre comillas, y aún algunos que pudieron haber sido buenos pero caen en tentaciones, licor, fiestas mundanas, infidelidad de todo tipo y paganismo, y caen en esta temporada generalmente. Pero entonces el asunto es que algunos dicen, en cambio nosotros, los que sí celebramos Navidad, el día 25 es el día más lleno porque estamos celebrando Navidad y trayendo gente. Y aquí viene una cosa que me llamó la atención. Si usted investiga, el nombre Jeroboam significa el que multiplica al pueblo, la forma de atraer multiplicación al pueblo. ¿Cómo? Por medio de una fiesta pagana que no tenía nada que ver con Dios. Porque hay gente que prefiere tener la iglesia llena, así sea con una montonera de paganismo y sincretismo dentro de la iglesia para agradar a la gente. El nombre Jeroboam tiene, y para que usted sepa, voy a buscárselo de inmediato y le voy a dar los diferentes significados de Jeroboam. Significa que el pueblo se multiplique, significa el que pretende a multiplicar o hacer más numeroso el pueblo. Eso es lo que significa. ¿Y cuál fue la estrategia de Jeroboam para hacer más numeroso el pueblo? Ofreciéndoles una fiesta en el día que él se le propuso, en el mes que a él le dio la gana, de la manera que a él le dio la gana, con los ídolos paganos. Y aunque ellos decían, no estamos adorando a los ídolos, pero los metían en el culto supuestamente para Dios, solo para multiplicar el pueblo. Hermano, nosotros no estamos llamados a multiplicar la iglesia a punta de tradiciones, sino por medio de la predicación pura del mensaje que trae arrepentimiento, bautismo, llenura del Espíritu Santo y vida de santidad. Diga conmigo, sin arandelas. Diga, sin sincretismo. Ahora, lo tremendo entonces es esto. Peor aún con las famosas llamadas iglesias unicitarias o de cualquier índole. Ni siquiera le hablo directamente las de corte trinitario o binitario, porque les falta mucha más revelación. Pero muchas iglesias unicitarias ponen hasta el famoso Papá Noel o Santa Claus en sus púlpitos, en sus temporadas navideñas, en sus clases de escuela de niños. ¿Para qué? Para que los niños, algunos lo usan para enseñar en contra, como una imagen, y dicen, mire esto, pero hay otros que lo hacen para atraer y llevarle sus regalitos el 24, y algunos hacen culto de niños el 24 y el 25 para llevarle regalos a la iglesia, participando de lo mismo, haciendo exactamente lo mismo, solo que con un maquillaje. Ahora, están haciendo las cosas con sentido totalmente fuera
de la palabra de Dios. Otra razón es que sabemos que la fiesta es de origen pagano, entiéndase la Saturnalia. Así como Halloween, su origen no es Halloween, sino Samhain, su verdadero origen de la Navidad es, diga conmigo, Saturnalia. Los que quieren ponerle velitas al niño, si esa es su necedad, dice un autor, ¿por qué no lo hacen aunque no hace falta? Porque en realidad Jesús es la luz del mundo. Pero él dice, ¿por qué no lo hacen en la fecha teológicamente que es la más acertada, que es la fiesta de los tabernáculos entre septiembre y octubre de cada año? Solo es una pregunta que tiene una respuesta, una pregunta retórica. En realidad no hace falta, pero hay gente que pretende celebrarle algunos dicen, celebrémosle su santo, celebrémosle su cumpleaños al Señor. Algunos hasta alquilan estadios para celebrar el cumpleaños del Señor Jesús, pero nada que ver con eso, cuando en realidad el Señor está pidiendo conversión, arrepentimiento. Un autor escribía, veo tamales, cohetes, baile, bebida, luces, arbolitos, estrellas, adornos, pero ¿dónde está el verdadero honor al supuestamente que es el cumpleañero? Y termino leyendo estas dos cosas más. Del artículo de Julio César Clavijo que yo les compartí en estos días, lo antes mencionado son referencias y bases bíblicas que justifican por qué los cristianos no debemos celebrar la Navidad. Tenemos que tener en cuenta que la Biblia está escrita en un, diga, orden divino. Y en ningún momento se contradice. Si él hace un análisis de evangelios, hace un análisis de epístolas y hace un análisis del libro de los Hechos. En otras palabras, si usted no encuentra una orden en los evangelios, o que se ratifique en los Hechos, o que se mencione en las epístolas, donde hay mandamientos u ordenanzas o cosas que se ponen en práctica por parte de la iglesia, vemos que de ninguna manera aparece ni el más mínimo rastro ni indicio de práctica de Navidad en la iglesia. Un pastor del Ecuador me enviaba un video y me decía, pastor, analice esto. Me decía, alguien predicaba, creo que el domingo pasado, un personaje, no lo conozco, pero se entiende que es alguien reconocido de una iglesia universitaria, y me decía que escuché el video, era corto, y me llamó la atención, como él decía, ¿han encontrado ustedes la palabra Navidad en la Biblia? Decía, pues yo la he encontrado. Comenzaba diciendo así, confundiendo que incluso la palabra Navidad ni siquiera tiene sus raíces ni en el hebreo bíblico, ni en el griego, ni en el arameo bíblico. Si queremos meterle Biblia a eso, usted tiene que salir de esa ideología y tiene que darse cuenta. Ya habíamos explicado incluso las palabras griegas y hebreas para nacimiento y para nació, pero nada que ver con natalis y con natividad o Navidad, que tiene que ver con otro asunto totalmente diferente. Ahora, ¿qué dice esto? El hecho de que en la Biblia no aparezca ni en evangelios, ni en hechos, ni en epístolas, ni en la historia de los primeros 4 siglos de la iglesia algo sobre Navidad, sencillamente que si Dios hubiera deseado que se celebrara el nacimiento del Señor Jesús, por lo menos en alguno de estos 3 grupos, diga evangelios, hechos o cartas, por lo menos en alguno de estos 3 hubiera dicho algo acerca de esa práctica por parte de la iglesia primitiva y como una norma para todos. La iglesia en su lugar celebraba el bautismo. ¿Cuántos seguimos creyendo en el bautismo? La cena del Señor. ¿Cuántos creemos en eso? Ahora, para conmemorar la muerte y la resurrección del Señor. Ahora, voy a pasar a un texto. Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Es la única vez, según este estudio, que en el Nuevo Testamento, en una de las epístolas, se menciona algo sobre el nacimiento, pero no para que se practique una celebración del nacimiento, sino que está hablando del propósito para el cual Él había nacido, y era para ser el Redentor. Por otra parte, la historia nos dice qué tipos de fiestas eran las que se celebraban en esta fecha. Fiestas paganas que hoy en día se siguen celebrando, pero en una forma más sofisticada. Ya no hay cabezas en los árboles de humanos, pero ahora hay bolitas brillantes. Ya no hay una cantidad de ídolos y cosas debajo y adoraciones, pero ahora sigue un árbol que cada vez lo modernizan más y lo sofistican más. Ahora, como pueblo del Dios viviente, tenemos que tener mucho cuidado. Mira el que está a su lado y dígale, mucho cuidado.
mucho cuidado de cómo le honramos. No sea que por honrar a Jesús estemos adorando al paganismo antiguo. Ahí está el punto. Alguien me mandaba un comentario. Alguien me daba un comentario que me llamó mucho la atención y se lo voy a decir porque me llamó mucho la atención. Decía lo siguiente, mire, por eso es tan delicado. Decía así, no sé ni quién era, pero mandó este comentario. Me decía: mas sin embargo en Cristo converge. Decía, ustedes condenan las tradiciones y todo eso. Decía, mas sin embargo en Cristo converge la fe de las naciones y tradiciones que con intención sana procura honrar al Creador. Y me manda citas bíblicas. Malaquías 1:11 dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Tiene que ver ese texto algo con lo que acaba de afirmar? Diga, nada tiene que ver. Está hablando de ofrenda limpia. Dios no acepta fuego extraño, ni adoración rara, ni ofrenda extraña. Nada que ver con eso. Lo que quiero hacer hincapié es en la frase: una intención sana. ¿Sabía usted que para adorar a Dios las buenas intenciones no sirven? ¿Usted cree que los de la época de Aarón tenían mala intención al hacer el becerro? ¿Y qué les pasó? Se los tragó el asunto a ellos. Vaya a ver lo que pasó, todo el juicio que les vino a ellos. ¿Usted cree que Jeroboam tenía una mala intención? Al final le decía: no, yo no les estoy diciendo adoremos a otro, pero les puso becerros. Él trató de hacer un culto cristiano, digámoslo así, aunque era de la época del Antiguo Testamento. Él trató de meterle levitas, sacerdotes, incienso, pero el Señor dice claramente que se le contó como pecado a él, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que el pecado de Jeroboam, donde leímos al principio, la prueba principal de que aunque usted tenga las mejores intenciones, usted no le puede poner fecha, día al Señor, menos ídolos que Él abomina. Aunque usted diga que no los adora, nada tiene que ver el arbolito, ni los pesebritos, ni nada de eso en el culto verdadero para Dios. El verdadero culto racional para Dios tiene que ver con otra cosa, y es una entrega genuina de alabanza y adoración. Termino leyendo 2 versículos de la palabra. El pecado de Jeroboam prueba que Dios detesta que alguien se le proponga, como alguno de ellos decía, al fin y al cabo hay que celebrarle al Señor, porque pues celebramos que el Señor nació. La pregunta es: ¿hemos dicho en algún momento que estamos en contra del nacimiento de Jesús? Por supuesto que no. Este personaje incluso se fue todavía mucho más mundial el comentario, porque él dijo esto. Él dijo: el 24 del 9º mes es de conmemoración, un día después de que se echó el cimiento de la casa de Dios, es decir, día de reposo y celebración. El 9º mes es diciembre, después de la muerte de los primogénitos en Egipto, según Ageo 2:18. Y luego él termina mencionando allí que, como supuestamente desde la antigüedad se celebraba algo en el 9º mes, que es diciembre, entonces que de todas maneras no tiene nada que ver que hoy también celebremos para el Señor en pleno diciembre. Es decir, nosotros no estamos atacando el mes de diciembre. Usted puede adorar a Dios todos los días de su vida. Algunos dicen Nochebuena, pero los que hemos conocido a Cristo, todas las noches son verdaderamente buenas. Algunos dicen no es la fecha, es el mes. No, todos los meses son para adorar a Dios, pero fuera con las tradiciones y fuera con el paganismo. Hay un pensamiento que dice: si la Navidad fuera de Dios, el mundo no la celebraría. ¿Usted cree que los mundanos estarían peleando por celebrar el bautismo bíblico, por celebrar la cena del Señor? Pero sí pelean por celebrar la natividad, que nada tiene que ver con el verdadero cristianismo. Póngase de pie y escuche lo que dice la palabra de Dios. El pecado de muchos es que algunos dicen: no importa lo que diga la historia, no importa si la Biblia lo dice. Algunos dicen: no importa si los apóstoles, si la iglesia primitiva, si durante los primeros 4 siglos no celebraron Navidad, eso no importa. Pues si no importa eso, entonces con su propia declaración está diciendo que la palabra de Dios no importa.
Pero algunos dicen, no importa lo que diga la historia, ni la Biblia, nada de eso. Lo que importa es el espíritu con que lo hagamos. Pero tengamos cuidado con lo que pensamos, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Y eso que por tiempo no les hemos dado la investigación de por qué a Dios le parecía abominable la imagen de Tamuz en el templo. Váyase a Ezequiel, algún día vamos a estudiar ese asunto, y tiene que ver con esto, con lo que estamos hablando. Ahora, la Biblia dice en Ezequiel 27, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Y para contaminarse no se requiere solo postrarse ante ellos, sino darles la sala de la casa a estos ídolos que vienen desde Babilonia y los tienen metidos en muchos, hasta en templos cristianos. Efesios 5:7 dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Diga, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Cuántos dan alabanzas a Dios? Levante sus manos y oremos. Dios y Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos, Señor, el día de hoy compartir tu palabra. Señor, gracias una vez más por el fundamento. Señor, no queremos ser gente que solamente de una manera arbitraria y caprichosa dice que algo está bien o mal, Señor Jesús, sino que con fundamento y basado en los hechos, Dios mío, podamos, Dios mío, compartir con misericordia, pero también con verdad para corregir el pecado. Señor Jesús de Nazaret, yo te pido por cada persona que sincera y genuinamente, y aún por aquellos que para controvertir quieren escuchar, seas tú, Dios y Padre eterno, quitando la venda mágica, el velo mágico y la contaminación que se ha traído durante muchas épocas en algunos lugares que les han llamado hoy hogares cristianos, iglesias cristianas. Pero Señor, los que son de Cristo han dejado a un lado lo que el mundo ofrece, porque las tradiciones de los pueblos son vanidad, pero los que hacen la voluntad de Dios van a permanecer para siempre. Alguien que dé gloria a Dios en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, aleluya. mi espíritu se alegra En tu majestad. Te adoro a ti. te adoro a ti. Dígalo a Él una vez más, te adoro. Te adoro a ti. Aleluya. Cuando veo la Hoy, Señor, queremos proclamar tu grandeza, tu dulce amor y bondad. y compruebo la Sí, Señor. pureza de tu corazón. Gracias por permitirnos honrarte y adorarte. Tú te lo Se mereces. alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Dígale a Él, te adoro. Te adoro a ti. Al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adorará. Dígalo. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, sí Señor, te adoro.
contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Todos díganlo, te adoro. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, sí Señor, te adoro a ti. Todos digan, y al estar aquí, y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro. Te adoro a ti. Dígalo, te adoro. Adoro a ti, aleluya. Sí, Señor, te adoramos en esta noche. Al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Adoro a ti. Aleluya. Te adoro a ti, Señor. Aleluya. Adoro a ti. Alguien que le brinde ese aplauso al Señor con gratitud en esta noche, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy hemos, Señor Jesucristo, adorado por tu gracia, porque nos has hecho libres para adorar y exaltar tu nombre, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén.